Reporte 100. Y le agradezco mucho que nos tome, como siempre, amablemente la llamada. Tenemos a un especialista en tema de educación, alguien que fue uno de los más grandes críticos de la reforma educativa en el sexenio pasado, profesor investigador, especialista en estos temas, el doctor Manuel Gil Antón. Manuel, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias Bien. por tomarnos la llamada. No, pero gracias a ustedes. Manuel, estas críticas donde se habla que el perfil de la maestra Delfina Gómez no es el adecuado para encabezar una institución de educación pública, ¿qué opinión le merece? Bueno, yo creo que es muy difícil encontrar, si es que existe, el perfil adecuado para un puesto, porque creo que todos los perfiles o todas las personas y sus trayectorias son diferentes y son vistos también de manera diferente por los demás. Entonces, si pensáramos en un perfil exacto y adecuado, etcétera, tendríamos muchas discusiones y eso es lo que está pasando. Que si fuese, por ejemplo, una persona con 7 doctorados, muchas personas dirían no son necesarios. Si dijéramos si fuera una persona con no sé, grandes libros sobre pedagogía, dirían, bueno, pero es que eso no basta, ¿no? Entonces, yo creo que la prueba de analizar estas cuestiones es tratar de ver si en la trayectoria de la persona de Delfina hay algo que, no habiéndolo habido en los periodos anteriores, pudiera abrirnos la posibilidad de algo nuevo. Y yo quisiera insistir mucho en esto, abrirnos la posibilidad de algo nuevo, porque en la política de este tipo de puestos están entrelazadas muchísimas fuerzas, grupos, etcétera, ¿no? Pero desde donde uno puede ver, que es desde los datos que se tienen, a mí me parece que nombrar a la maestra Delfina, teniendo ella en el desarrollo de su vida un estudio de licenciatura en pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional, luego 2 maestrías, una en pedagogía y otra en administración de instituciones educativas, habiendo sido profesora durante quizá 2 décadas, combinándolo también con ser directora de escuela, pero sobre todo maestra de aula, que ha estado en un salón real, con niños reales, y niños reales que han sido un reto para ella, etcétera. Y resulta algo singular, es decir, la persona que va a ocupar la Secretaría de Educación Pública ya conoce de primera mano, es su experiencia, lo que es atender a un grupo de una escuela pública. Y eso, a mi juicio, abre la posibilidad que tengamos una persona que desde ese sitio tan importante como es la SEP, entienda de qué se trata el proceso educativo, no desde los libros, no desde la imaginación, sino desde la propia experiencia que seguramente comparte también con sus colegas, y porque creo que una vez que uno es maestro, no deja de serlo, no deja de tener como ese vínculo, ¿no? Por otro lado, dado que tiene también experiencia en la administración, para ser alcaldesa y tener otro tipo de puestos. Y por otro lado, con esto terminaría, si quieres, esta primera intervención. Cuando compitió por la gobernatura del Estado de México, sí, en la que resultó ganador del gobernador del Mazo, ella compitió contra él. Y ella sacó más votos que él por el partido que la postuló. Lo que pasa es que el gobernador Madrazo también fue apoyado por el Partido Verde, él fue apoyado primero por el PRI, propuesto por el PRI. El Partido Verde le apoya y le apoya el Partido Nueva Alianza, que en ese entonces todavía existía y que fue pues impulsado por la profesora Esther Gordillo. Entonces me llama mucho la atención que se diga que
es cercana a la profesora Esther Gordillo, bueno, pues me parece que las pruebas que yo tengo es que más bien el partido de la profesora Esther Gordillo estuvo en su contra para ser gobernador del Estado de México. Y estuvo a favor de Alfredo del Mazo. Claro, Pérez Villa sola consigue más votos por el partido, claro, Morena, que del Mazo por el PRI. ¿A qué me refiero con esto? No es un asunto electoral, obviamente. Lo que quiero decir es que yo creo que ella tiene una forma de conectar o de hacer contacto con la población, con las personas más excluidas, más sencillas, con las personas que buscan un mejor futuro y no los privilegios. Y eso me parece que junto abre a una persona muy singular en la Secretaría. Tiene esas características y yo me atrevo a sugerir al auditorio, con todo respeto, que si nos fijamos en eso, entonces podemos esperar una visión diferente de las prioridades educativas del país. Y en su caso, podemos también, dado que el señor presidente López Obrador dijo que le decía, entre otras cosas, porque había sido maestra, pues podemos decirle también al señor presidente que la deje trabajar, que le permita esa vinculación de alguien que conoce de qué se trata el asunto con el magisterio, no solo con las representaciones sindicales o las burocracias estatales o nacionales de la SEP, sino con las y los profesores, y entonces podemos tener otro cambio, ¿ves? Hizo una mirada que sí entienda de educación y no se quede, digamos, atada a los modelos dominantes en el mundo, que en general han confundido a la educación con la instrucción y a la instrucción con la resolución correcta de exámenes. Ojalá ya quien lo vivió entienda que la educación es un acto que transforma las vidas de las personas y que eso es lo que espero juego enlace con tener un proyecto mexicano, nacional, abierto al mundo para transformar la vida de las personas. Manuel Gil Antón, académico especialista en temas de investigación. Para terminar esta entrevista, me gustaría retomar algo que dice usted, que esto abre la posibilidad de cambios. Regularmente los secretarios, los titulares de la SEP se caracterizaban, bueno, en el caso particular de Esteban Moctezuma Barragán, una crítica que se ha hecho inclusive y que se ha escrito en varias columnas es que era inclusive uno de los secretarios quizás más neoliberales del gabinete. Y precisamente el discurso del presidente y de la Cuarta Transformación es pues acabar o bueno, contrarrestar un poco al menos la política neoliberal de los últimos años. Sin embargo, no era el caso con Esteban Moctezuma, partiendo de pues su formación, de dónde viene, de los antecedentes. ¿Y cuál es su opinión sobre cómo se llevó la administración de Esteban Moctezuma en estos 2 primeros años de gobierno a la SEP? Y preguntarle si usted cree que en esta puerta que se abre con Delfina podríamos estar pensando, usted lo decía, pasar a modelos menos globales. ¿Esto sería en la práctica poder decir que se está trabajando por una educación pública menos neoliberal en México? Sí, aunque el término neoliberal es un término que ya se está usando más como adjetivo, claro, como algo sustantivo, si nos decimos, eres un neoliberal, sí, el neoliberalismo como corriente y como posición política, lo que hace es que al liberalismo normal de dejar hacer, dejar pasar y que el Estado intervenga, le ha dado una vuelta de tuerca y dice, para que me dejen hacer y dejar pasar, que el Estado intervenga en que no me estorbe nadie por parte del capital. Claro. Es un proyecto serio, no quiero decir para nada bueno, pero es un proyecto, digamos, pensado sobre la base de que la mejor manera de colocar las cosas la tiene el mercado, y creo que hay que hacer es que haya un Estado fuerte que le permita al capital, digamos, controlar al mercado, y sobre la base del mérito individual. Entonces, si así, dicho muy sintéticamente, es un proyecto específico, entonces
Y yo sí pienso que el maestro Moctezuma, cuando es nombrado, pertenece a ese tipo de perspectiva del mundo, tiene esa perspectiva del mundo, porque además viene de haber trabajado durante muchos años, tanto con el PRI, que estableció el neoliberalismo a finales del siglo XX, con Cedillo, secretario de Gobernación, etcétera, como por su larga trayectoria en la Fundación Azteca, con Grupo Salinas. Salinas Pliego, que era una pseudo filantropía, dado que el grueso de los recursos para que Salinas Pliego fuera filántropo se los daba el propio gobierno. Más o menos 85 centavos de cada peso en las famosas orquestas los ponía el gobierno, desde antes de que llegase Moctezuma a la SEP. Entonces, la gestión del maestro Moctezuma, porque yo en el caso de Delfina podemos ser absolutos en términos de estar bien, de estar mal, no, pues el futuro es sumamente complejo. Lo que, como dices, trato de decir, y he dicho es, se abre una posibilidad. En el caso del maestro Moctezuma, su gestión se puede caracterizar en dos fases. La primera fue operar, eliminar la reforma educativa previa, y en ese caso lo que queda claro es que usó el mismo telar que usó Choete y Nuño y otros delegados en la reforma de Peña, el mismo telar con distintos hilos. Le quitó a la reforma de Peña algunas de las aristas que lastimaban más al magisterio, pero con una concepción de la educación orientada por la calidad o por la excelencia, vistas en términos de un rendimiento instrumental, de un acto tan complejo como la educación. Es decir, la educación como la que genera resultados tangibles, ya sea en ovalitos correctos en el examen de PISA, o bien colocación en el mercado y no en el bienestar de la vida, que sería la alternativa. Entonces, el maestro Moctezuma conduce. A mí no me gustó la manera en que la iniciativa del 12 de diciembre de 2018 le fue presentada al presidente y al Congreso, porque era sumamente pobre en términos de ideas. Mejoró un poco en el debate parlamentario, pero bueno, opera en el primer año eso y las leyes secundarias, y en el segundo viene la pandemia. Es decir, en la pandemia todos los sistemas educativos del mundo tuvieron que reaccionar y ver qué hacer. Y ante este reto tendrá que operar Delfina. ¿Perdón? Y ante este reto tendrá que operar Delfina. Sí, entonces, el análisis de los 2 años de Moctezuma, si no se quiere ser injusto, no puede ser el análisis como de un proyecto acabado, claro, porque cae la pandemia. Ahora, la forma de enfrentar la pandemia, a mi juicio, no fue la correcta porque no escuchó al magisterio. Y lo que yo pienso es que la posibilidad de que Delfina escuche al magisterio en cómo hacerle para continuar lo que tengamos que continuar a distancia y cómo hacer un retorno adecuado a lo presencial, puede ser mejor guiada por alguien como la maestra Delfina, porque sabe de qué se trata en la práctica el proceso educativo, y creo que tiene la capacidad, tendría la capacidad de escuchar a sus ex compañeros de chamba, a sus colegas maestros y maestras. Es esa, creo, la diferencia en la que estamos. Y ojalá la maestra tenga la posibilidad de ejercer esa capacidad de escucha, y ojalá el presidente nos cumpla a todos diciendo que ha puesto a un profesor, a una profesora en la SEP, para que esa profesora le diga qué hacer a él y no al revés. Claro. Para que el presidente le diga a su secretaria qué es lo que tiene que hacer, que haya un diálogo respetuoso de las posiciones y pueda enriquecerse entonces la mirada presidencial y la mirada de la administración sobre el tema. Manuel Gilantón, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana para compartirnos su análisis sobre la designación de Delfina Gómez como nueva secretaria de Educación Pública.
No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes y un abrazo y mucha salud por el año que viene. Igualmente un abrazo, feliz Navidad y salud para usted. Hasta luego. Hasta luego. Reporte 100.